Hola a todos y bienvenidos. Es un gusto tenerlos de vuelta en este espacio. Hoy les traemos el tercer episodio de nuestra serie y en esta ocasión el tema nos toca de una manera muy especial, los 6 puntos del acuerdo final de paz. El episodio se llama Construyendo desde adentro, porque eso es exactamente lo que queremos explorar hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestras carreras, desde nuestra generación, para que ese acuerdo no sea solo papel firmado, sino una realidad que se construya todos los días? Para abordar esta temática, hoy contamos con un grupo de personas que han trabajado este tema con seriedad y compromiso. Permítanme presentarlos. Diego Ernesto Gómez Poveda, identificado con código estudiantil 2023-1005-111. Andrés Daniel Vargas Ortiz con código 2023-1005-151. Diego Armando Hernández Chávez con código 2020-1020-175. Fabiana Aranguren Mouledous con código 2019-2020-124 y su servidor Faider Camilo Trujillo Laya con código 2019-2020-136. Esta es nuestra tercera entrega y en los dos episodios anteriores hemos hablado de las voces del conflicto y de sus causas. Así que hoy queremos ir un poco más adelante, porque entender qué pasó es un gran primer paso, pero el segundo es preguntarnos qué hacemos con este entendimiento, y eso es lo que queremos desarrollar en esta reflexión. Así que nos vamos a apoyar en el texto del acuerdo final de paz y pues ya en todos los documentos que hemos trabajado en los episodios anteriores. Cuéntenme algo. ¿Cuántos de ustedes sabían que el acuerdo tiene 6 puntos concretos, cada uno con una agenda, un cronograma y mecanismos de verificación? Porque yo antes de este ejercicio académico tenía una idea general, pero no la dimensión de lo que implica cada punto. Y creo que ahí está uno de los grandes problemas. No nos hemos apropiado del acuerdo como ciudadanos. Y eso es clave, porque un acuerdo de paz no se sostiene solo con voluntad política, se sostiene con ciudadanos informados, con instituciones que funcionen y con profesionales comprometidos que apliquen su conocimiento al servicio del bien común. Por eso hoy les compartimos tanto el análisis de los 6 puntos como nuestras propias reflexiones sobre el rol que nos corresponde asumir. Así que sin más preámbulo, vamos al primer punto del acuerdo. Pero antes, una pregunta para los que nos escuchan. ¿Qué imagen les viene a la mente cuando piensan en paz en Colombia? ¿Silencio? ¿Ausencia de balas? Eso es apenas el comienzo. La paz real es mucho más compleja y empieza por la tierra. El primer punto del acuerdo se llama Reforma Rural Integral. ¿Y de qué parte? De la premisa que ya hemos tocado anteriormente. El conflicto armado en Colombia tiene raíces profundas en la desigualdad de la tierra. Como ya sabemos, Colombia es uno de los países con mayor concentración de la propiedad rural en el mundo, y eso no es algo que podamos ignorar fácilmente. Así que este acuerdo propone crear un fondo de tierras para distribuir 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra y con estas tierras insuficientes formalizar hasta 7 millones de hectáreas adicionales. También plantea el cierre de brechas entre campo y la ciudad a través de planes de desarrollo con enfoque territorial. Y aquí es donde nosotros como ingenieros tenemos algo que decir. Los sistemas de información geoespacial, los catastros digitales multipropósito, las plataformas de registro de tierras, todo eso es tecnología que puede facilitar o dificultar la implementación de este punto. Un catastro rural actualizado y confiable es la base técnica para cualquier reforma de tierras seria. En Colombia, durante décadas, los registros catastrales estuvieron desactualizados en más del 60% del territorio rural. ¿Cómo vas a reformar lo que no puedes ni medir? Desde la ingeniería de sistemas podemos aportar en el desarrollo de herramientas que garanticen transparencia en la asignación de tierras,
sistemas de trazabilidad para que los beneficiarios puedan conocer el estado de sus solicitudes y plataformas que conecten a las comunidades rurales con las institucionales del Estado. No es ciencia ficción, es tecnología que ya existe y que necesita ser puesta al servicio de la paz. Y desde la ingeniería electrónica pensamos en las redes de telecomunicaciones rurales. Muchas de las zonas donde se va a implementar la reforma rural no tienen conectividad. Los sistemas embebidos de bajo costo, las redes inalámbricas de larga distancia, los sensores para monitoreo de cultivos, eso acerca al campesino a la economía formal y reduce su vulnerabilidad frente a actores ilegales. El segundo punto del acuerdo aborda algo fundamental en cualquier democracia, la participación política. En Colombia, durante décadas, hacer política en ciertos territorios era sinónimo de riesgo de vida. El acuerdo crea circunscripciones especiales de paz en las 16 regiones más afectadas por el conflicto, garantizando representación en el Congreso para comunidades históricamente excluidas. Aparte, plantea garantías de seguridad para líderes sociales y la reincorporación política de los excombatientes. En lo personal, siento que esto es uno de los puntos más importantes, ya que al mismo tiempo es uno de los más cuestionados, porque hay personas que sienten que darle este espacio político a quienes empuñaron un fusil es una injusticia, y es una sensación que entiendo completamente. Pero el texto del acuerdo hace una distinción muy clara. La participación política no equivale a impunidad. Las responsabilidades penales se tramitan por separado y es a través de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hay algo más que quiero resaltar. La democracia no se fortalece excluyendo, se fortalece ampliando. Si hay regiones del país donde la gente nunca había tenido representación real, donde las únicas figuras de autoridad eran los grupos armados, abrir canales de participación política legítima es la mejor vacuna contra la violencia. No la única, pero sí una fundamental. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde la tecnología? Plataformas de participación ciudadana, aplicaciones de veeduría electoral, herramientas de auditoría de los presupuestos públicos. La tecnología cívica o Civic Tech es un campo que está creciendo globalmente y que en Colombia tiene un potencial enorme. Garantizar que un campesino en el Catatumbo pueda verificar a qué se destinaron los recursos de su municipio no debería ser un lujo, debería ser un estándar. El tercer punto es el que más impacto inmediato tuvo: el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de las armas y la reincorporación de los combatientes de las FARC a la vida civil. Este proceso fue verificado por la ONU y se representó la desmovilización de más de 13.000 personas, incluyendo combatientes y milicianos, pero reincorporar a alguien a la vida civil no es solo quitarle el fusil, es darle herramientas, oportunidades y sobre todo un proyecto de vida. El acuerdo contempla programas de reincorporación económica y social, acceso a educación, proyectos productivos y atención psicosocial. Y aquí hay una reflexión que me parece importante resaltar. Muchos de sus excombatientes son jóvenes que llevan años, a veces toda su vida, dentro de una estructura armada. Reintegrarlos a la sociedad requiere mucha paciencia y voluntad institucional, así como también requiere de recursos. También requiere que la sociedad esté dispuesta a recibirlos. Y eso es lo que es difícil. Cuando hablamos de reconciliación, estamos hablando de un proceso que choca con memorias de dolor muy reales, como ya hemos hablado en capítulos anteriores. Pero lo que hemos aprendido justo en este módulo es que ignorar esas memorias no las borra, las alimenta, las reconcilia. Y reconciliar no es olvidar, es procesar el pasado para construir algo diferente y nuevo. Desde nuestra perspectiva como ingenieros, podemos contribuir al diseño de programas de formación técnica para excombatientes. Muchos de ellos tienen habilidades operativas, conocimiento del territorio, capacidad de organización. Lo que necesitan es reconversión, un programa de formación en telecomunicaciones rurales, en mantenimiento de infraestructura, en agricultura tecnificada.
Eso no es utopía, es planificación. El cuarto punto aborda uno de los temas más complejos y políticamente sensibles, el narcotráfico. El acuerdo propone un programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos, conocido como PNIS, que parte de un principio distinto a la política antinarcóticos tradicional. En lugar de erradicar por la fuerza, se busca que los propios cultivadores se comprometan voluntariamente a sustituir la coca por cultivos lícitos a cambio de apoyo estatal y proyectos productivos. Este es un enfoque que reconoce que el campesino que siembra coca en la mayoría de los casos no lo hace por vocación criminal, sino porque es la única opción rentable que tiene. Si el Estado llega con una oferta real de alternativas productivas, de mercados, de asistencia técnica, la ecuación cambia. El problema es que el Estado colombiano tiene una deuda histórica de presencia real en esos territorios. Y aquí la ingeniería también tiene un rol. El monitoreo satelital de cultivos, los sistemas de alerta temprana para identificar resiembra, las plataformas de trazabilidad para productos agrícolas que permitan a los campesinos conectarse con mercados formales, todo esto hace parte de una gran solución tecnológica que se ha planteado con los años. No reemplaza la voluntad política, pero sí puede llegar a potenciar a esta misma. También hay que hablar del consumo. El acuerdo contempla una política de atención al consumidor de drogas con enfoque de salud pública, ya que este cambio de miradas es muy importante. Criminalizar al consumidor no va a resolver ningún problema, pero acompañarlo sí puede hacerlo. Y esta compañía implica sistemas de salud, redes de apoyo, información accesible y todo esto sin ningún estigma. Para muchos analistas, el quinto punto es el corazón moral del acuerdo, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este sistema crea tres instituciones nuevas: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. Cada una cumple un rol distinto, pero complementario en el proceso de hacer justicia sin sacrificar la paz. La Comisión de la Verdad, cuyo trabajo conocimos a fondo en el primer episodio, ya entregó su informe final. Más de 100.000 testimonios recogidos, millones de páginas de documentación. Pero ese material solo tiene valor si llega a la gente, si se convierte en memoria pública, si se incorpora a los currículos escolares, si se digitaliza y preserva para las generaciones futuras. Y ahí, de nuevo, tenemos un rol concreto como ingenieros de sistemas. Los archivos digitales de derechos humanos, los sistemas de gestión documental para organismos como la JEP, las bases de datos de desaparecidos. Todo eso requiere de una gran arquitectura tecnológica, la cual sea robusta, segura y también que sea accesible. Para esto, la ingeniería electrónica aporta en la infraestructura de almacenamiento y transmisión de datos. La ingeniería de sistemas puede aportar por su lado en el diseño de los sistemas que lo gestionan. Y no perdamos de vista la reparación integral a las víctimas. El acuerdo contempla medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Eso es mucho más que un cheque, es devolver dignidad, reconocer el daño y comprometerse institucionalmente con que no se repita. Un sistema de seguimiento a esas medidas que sea transparente y verificable. Es exactamente el tipo de herramienta que podemos construir. El sexto punto es el que convierte los 5 anteriores en algo real. Esto incluye el mecanismo de implementación, el mecanismo de verificación y el de refrendación, que es el plan de marco de implementación con más de 500 indicadores, la comisión de seguimiento e impulso de implementación y el componente internacional de verificación. ¿Qué es esto? La esencia, la arquitectura de la institución que garantiza que el acuerdo se cumpla. Así que es muy importante. Y ya que hablamos de arquitectura, los sistemas de monitoreo del cumplimiento del acuerdo son en parte un problema de la ingeniería. Cómo se recopilan los datos, cómo se cruzan los indicadores,
¿Cómo se hace la verificación en tiempo real de compromisos como la entrega de tierras o la reincorporación de combatientes? Estas son preguntas técnicas con implicaciones políticas enormes. El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que hace seguimiento oficial al acuerdo, reporta que a la fecha se ha implementado alrededor del 30% de los compromisos de manera completa. Eso nos dice que hay mucho camino por recorrer, pero también que el proceso está vivo y que necesita de ciudadanos, instituciones y profesionales comprometidos para avanzar. El plebiscito de 2016 fue un momento doloroso. El no ganó por un margen mínimo y el acuerdo tuvo que ser renegociado. Eso nos recuerda a todos nosotros que la paz no se impone, se construye con legitimidad social. Es por esto que el trabajo de comunicación, de educación, de apropiación ciudadana y el acuerdo es tan importante como la implementación técnica en cada uno de los puntos. Hemos recorrido los 6 puntos del acuerdo y lo que queda claro es que ninguno de ellos es ajeno a lo que hacemos como ingenieros. La reforma rural necesita catastros digitales. La participación política necesita plataformas ciudadanas. El fin del conflicto necesita programas de formación técnica. La sustitución de cultivos necesita monitoreo tecnológico. Las víctimas necesitan sistemas de gestión de información. Y la implementación necesita verificación en tiempo real. La ingeniería no es un sector neutral. Puede acelerar la paz o perpetuar la exclusión. Yo quiero agregar algo desde lo personal y siento que muchas veces en las carreras de ingeniería nos enseñan a pensar en eficiencia, en optimización, en rendimiento. Y esto está bien, pero la paz nos invita a añadir otra dimensión. ¿Eficiencia para quién? ¿Optimización de qué? Si diseñamos un sistema que concentra la información, pero excluye a quienes no tienen acceso a Internet, que ignoran las necesidades de las comunidades rurales, realmente estamos reproduciendo las mismas lógicas que alimentaron este conflicto durante décadas. Por eso planteo 3 compromisos concretos que podamos asumir desde ya, incluso antes de graduarnos. Primero, incorporar en nuestros proyectos de grado y prácticas profesionales una perspectiva de impacto social. Segundo, conocer y usar los datos abiertos del acuerdo de paz para proponer soluciones informadas. Tercero, participar activamente en espacios de veeduría ciudadana y tecnología cívica. La paz también se construye desde el computador, desde el laboratorio de electrónica y desde el salón de clases. Colombia nos necesita siendo mejores profesionales, sí, pero también mejores ciudadanos. La generación que hoy está en las universidades va a ser la que implemente o no lo que se acordó en La Habana. Esa es una responsabilidad enorme y también una oportunidad enorme, porque a diferencia de las generaciones que nos precedieron, nosotros tenemos algo que ellas no tuvieron, un acuerdo firmado, un camino trazado y la posibilidad de construir sobre eso en lugar de empezar desde cero. Ahora vamos a cerrar con una pregunta que no tiene una respuesta única, pero que cada uno de nosotros debería hacerse. ¿Qué tipo de ingeniero o ingeniera quiero ser? Uno que aplica su conocimiento al margen de lo que ocurre en el país, o por otro lado, uno que entiende que la tecnología tiene un potencial transformador que puede y que debería ponerse al servicio de una sociedad más justa. La respuesta que le demos a esta pregunta en la cotidianidad de nuestras decisiones académicas y profesionales es también una forma de construir una paz. Y esto ha sido Construyendo desde adentro, un recorrido por los 6 puntos del Acuerdo de Paz, desde los ojos de un grupo de estudiantes de ingeniería que cree que la paz también es un problema técnico y que los problemas técnicos también son problemas humanos. Muchas gracias por escucharnos. Como futuros ingenieros electrónicos tenemos la responsabilidad de utilizar la tecnología no solo para innovar, sino también para aportar al bienestar social y a la construcción de paz en Colombia. Desde nuestra carrera podemos desarrollar proyectos tecnológicos que beneficien a comunidades vulnerables, especialmente en zonas rurales afectadas por el conflicto armado, donde muchas veces existen dificultades de acceso a educación, salud y comunicación.
La ingeniería electrónica puede contribuir mediante el diseño de sistemas de telecomunicaciones, energías renovables, automatización y herramientas tecnológicas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, implementar sistemas de monitoreo remoto para la salud o proyectos de energía solar en comunidades alejadas. Además, como jóvenes y ciudadanos debemos promover valores como el respeto, la empatía y el trabajo colaborativo. La paz no depende únicamente del gobierno, sino también de las acciones cotidianas de cada persona. Desde nuestra profesión, podemos fomentar espacios de inclusión, apoyar proyectos comunitarios y utilizar la tecnología de manera ética y responsable para evitar que se convierta en una herramienta de exclusión o violencia. Finalmente, yo considero que una sociedad equitativa se construye cuando el conocimiento se pone al servicio de las personas. Por eso, como ingenieros electrónicos, debemos comprometernos a crear soluciones que impacten positivamente a la sociedad y aporten al desarrollo de una paz estable y duradera. La ingeniería electrónica tiene un papel importante en la transformación social del país, ya que la tecnología influye cada vez más en la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Como futuros profesionales, debemos entender que nuestros conocimientos pueden utilizarse para generar progreso y oportunidades, especialmente en contextos donde aún existen problemáticas derivadas del conflicto y la desigualdad. Desde nuestra formación, podemos aportar a la paz desarrollando tecnologías accesibles e innovadoras que favorezcan la educación, la seguridad y el desarrollo sostenible. Por ejemplo, mediante sistemas inteligentes, automatización y proyectos de conectividad. Es posible acercar recursos tecnológicos a comunidades con pocas oportunidades, permitiendo una mayor inclusión social y económica. También es importante asumir una postura ética frente al uso de la tecnología. Como ingenieros electrónicos debemos actuar con responsabilidad, evitando que nuestros conocimientos sean utilizados para afectar negativamente a las personas o aumentar las brechas sociales. En cambio, debemos promover proyectos orientados al beneficio colectivo, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la convivencia. En lo personal, considero que aportar a la paz significa aprender a escuchar, respetar las diferencias y trabajar en equipo para encontrar soluciones a los problemas del país. Desde la ingeniería electrónica, podemos contribuir creando herramientas que mejoren la comunicación, faciliten el acceso a la información y generen oportunidades para las nuevas generaciones. Así, la tecnología se convierte en un puente para construir una sociedad más justa, inclusiva y en paz. Bueno, así cerramos este tercer episodio. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje y reflexión. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Hasta la próxima.